Bienvenidos a Reporte Guerrero. Hoy hablaremos del aborto seguro. ¿Cómo puede realizarse esta práctica en nuestro estado y quiénes pueden acceder a ella? Quédese con nosotros y les daremos todos los detalles. El aborto es la interrupción y finalización del embarazo en cualquier momento del mismo. Puede ser de manera espontánea o inducido. El 17 de mayo de 2022, Guerrero se convirtió en el 8º estado del país en aprobar la despenalización del aborto, con el objetivo de hacer frente a la problemática de mortalidad de mujeres por abortos clandestinos y dar cumplimiento también a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y responder a la alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado en Guerrero. Era un requerimiento de la Suprema Corte y ante eso los diputados y diputadas lo único que había que tocar era homologar y hacer lo que nos correspondía como Congreso. Y en ese sentido, bueno, observar que somos un estado laico. La aprobación del dictamen contiene las reformas y adiciones a dicho ordenamiento para establecer la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, además de penas consecuentes a quienes se realicen o ayuden a realizar este procedimiento después de los plazos establecidos, con o sin el consentimiento de la mujer. El aborto es un tema que ha generado controversia en las diferentes esferas de la sociedad desde su aprobación en el Congreso. La Iglesia Católica ha presentado siempre una postura en contra de la práctica del aborto. Para nosotros, la vida humana no inicia en el momento en que salimos del vientre de nuestra madre, sino inicia 9 meses antes. Que no tiene que ver con el tema de la religión, sino tiene que ver con el tema de los derechos humanos para todas las personas, porque es un tema real, no que las mujeres interrumpían su embarazo y se morían en la clandestinidad, es decir, no es un tema, no es el hilo negro pues que vino a descubrir esta 63ª legislatura, las mujeres ya interrumpían su embarazo. ¿Qué era lo diferente? Morían en el proceso de la clandestinidad. Desde el punto de vista personal, yo creo que debió de haberse sociabilizado un poco más a todos los sectores. Si bien la mujer tiene derecho a elegir, pues también es bueno escuchar a todos, desde médicos, biólogos, etcétera, para saber sobre todo cuándo inicia la vida y si estás o no acabando con la vida de un menor, porque lo dejaron muy a la ligera. Para la aprobación de la despenalización en el Congreso local, las diputadas promoventes Nora Yanek Velázquez Martínez, Beatriz Mojica Morga y Citlali Calixto Jiménez trabajaron en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal y colectivas feministas para tener al alcance la mayor información posible y hacer una reforma responsable del Código Penal del Estado en su artículo 155. Se trabajó en aproximadamente 6 meses la iniciativa en 3 distintas mesas de trabajo con Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, colectivas feministas, también trabajamos con otros estados como es el tema de Ciudad de México, trabajamos con GIRE, trabajamos con muchas asociaciones para que la iniciativa pues fuera regulada desde una homologación, porque recordaremos que en Ciudad de México tiene muchos años que ya está aprobada. Entonces se trabajó con un tema de homologación, se trabajó con un tema de lo que teníamos en Guerrero para, por supuesto, compaginarla y que en ese sentido pues fuera lo más certera posible para beneficio de las mujeres guerrerenses. Con el aborto seguro lo que se busca es evitar que las mujeres sigan muriendo por su práctica en la clandestinidad. Hoy ya las mujeres guerrerenses pueden acudir, ¿no? a la Secretaría de Salud, a los centros de salud, si quieren interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas sin que sean cuestionadas, ¿no? Porque ese era otro tema. O sea, sí se podía antes interrumpir el embarazo solo por el tema de violación, es decir, si te violaban y salías embarazada, pues, de este lamentable delito, entonces ibas al Ministerio Público y para que pudieran a realizarte la interrupción. Pero ¿qué creen? Los ministerios públicos pues las juzgaban, las señalaban, ¿no? Como temas de, oye, ¿y a poco sí te violaron? ¿No? Oye, pero ¿cómo ibas vestida? ¿No? ¿O a qué hora saliste? Entonces de repente pues una mujer
¿no? En una situación de vulnerabilidad, en una situación de crisis, en una situación de violencia, eran revictimizadas. Hablamos de aborto seguro cuando se está realizando con un personal de salud capacitado, sensibilizado, en una institución, acompañado por una institución de salud y por el personal de salud. A eso le llamamos una interrupción del embarazo o aborto seguro. Pero a partir de las modificaciones hechas por el Congreso de Guerrero al Código Penal local en materia de aborto, ¿quiénes y cuándo se puede realizar este procedimiento de forma segura, de acuerdo a lo que establece la ley? El aborto legal, que es este derecho que tienen todas las mujeres embarazadas de interrumpir su embarazo como un derecho a la vida sexual y reproductiva, que son dentro de las primeras 12 semanas, ¿no? Ese es el primer término o quienes podrían acudir a este tipo de instrumentos o formas de interrumpir el embarazo. El segundo es la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Esto es, aquellas mujeres víctimas de violencia sexual que resultaron embarazadas, pues también tienen derecho a ejercer esa interrupción. De la Cruz Candela dijo que el aborto legal también está permitido en casos específicos, como aquellos donde está comprometida la salud de la paciente o del producto, o cuando éste presenta alguna malformación. Las mujeres que deseen hacer valer su derecho a la práctica de un aborto seguro pueden acudir a los centros de salud, a los centros de atención, prevención y seguridad social, conocidos como CAPS, así como hospitales IMSS Bienestar y clínicas del ISSSTE. Pero ¿qué pasaría si algún médico se negara a practicar el aborto a la mujer que así lo solicite, haciendo referencia a la objeción de conciencia? Nosotros estipulamos que el médico o la médica como tal puede ser objetora de conciencia, porque también hay que respetarles los derechos, digamos, a los doctores y a las doctoras, pero la institución no. Es decir, yo, doctora o doctor, puedo negarme porque mi objeción de conciencia, ¿no? Y es un tema que tienen ellos y ellas como derecho. Sin embargo, la institución no, es decir, bueno, yo no te puedo atender, pero te canalizo con quien sí pueda. Es decir, la Secretaría de Salud está obligada a tener a personas que no sean objetoras de conciencia para poder realizar el procedimiento. Sin embargo, hay casos específicos donde la objeción de conciencia no se validará a los médicos o enfermera que lo solicite. Ahora, si es una situación de riesgo, aunque seas objetor o objetora de conciencia, tienes la obligación de atender al paciente. Es decir, si la mujer va en un estado de emergencia que se le tiene sí o sí que interrumpir el embarazo en ese momento y no hay más personas que no sean objetoras de conciencia, aunque tú seas objetor o objetor de conciencia, le tienes que interrumpir el embarazo. Pero si no es una situación de riesgo o de urgencia en ese momento, lo que tienes que hacer es canalizarla. Al momento de crearse la reforma para la despenalización del aborto, las diputadas promoventes también previeron otros escenarios donde la solicitante del procedimiento podría verse afectada en la ejecución de su derecho. Por ejemplo, que el tiempo establecido legalmente avance ante las trabas o negativas de los médicos. Aquellas mujeres que nos están viendo que llegaron a solicitarlo directamente a la Secretaría de Salud o a una instancia de salud dentro de las 12.6 semanas y por alguna situación de rechazo o de mala información que se les dio, pues también es importante que acudan porque se les puede hacer el procedimiento siempre y cuando se tenga el antecedente que lo hayan solicitado dentro de las 12.6 semanas de gestación y es totalmente legal. Si ustedes checan la legislación de otros estados, somos el único que deja, digamos, esta rendija de decir, si no te atendieron en las 12 semanas, aunque pases de las 12 semanas, te tienen que atender. Guerrero en ese sentido es pionero y tú sabes que como pioneros también pues hay rendijas que también hay que fortalecer, pero no hay criterios pues específicos, digamos, de sanción para el médico que en su momento no la quiso atender, pero sí para obligar a que la puedan atender y le puedan interrumpir su embarazo. De tal forma, el objetivo
final es que la mujer sea atendida, no irnos, digamos, en contra a lo mejor del sector salud o de los doctores o de las doctoras. El objetivo primordial y final es que la mujer sea atendida, y en eso sí hay criterios. En la capital del estado se encuentra el Hospital de Partería Alameda Chilpancingo, institución de la Secretaría de Salud Guerrero, donde a partir de la aprobación de la despenalización del aborto, este se practica de forma segura a las mujeres que así lo soliciten. En esta unidad médica se ha practicado aborto seguro a mujeres que van desde los 14 hasta los 42 años, siendo el rango de los 20 a los 25 quienes más han solicitado esta práctica. Nosotros como trabajo social somos el primer filtro. Cuando llegan con nosotros las pacientes, les apoyamos con la información muy básica, diciéndoles en qué consiste el procedimiento, cuáles son los requisitos que debe de traer, como por ejemplo su CUR, les hacemos pasamos a ultrasonido con ellas, les hacemos unas pruebas de laboratorio. Posterior a ello, nosotros ya las pasamos con la doctora encargada para que ella le ahonde más acerca del procedimiento que se va a realizar. En muchos de los casos nos llegan pacientes que son norma 046, aquellas pacientes que vienen por algún abuso sexual. Aquí a la unidad las atendemos, tratamos siempre de tratar a las pacientes pues con respeto, con confidencialidad. Durante su estancia en el hospital, las pacientes que se practican un aborto seguro tienen el acompañamiento de trabajo social e incluso un seguimiento cuando ya son dadas de alta. ¿Y cuáles son las formas o métodos en que una mujer puede realizarse un aborto seguro? Uno sería el aborto con medicamentos y otro sería el aborto por procedimiento o aspiración manual endouterina. Tenemos disponibles estos dos en la unidad de partería, de acuerdo a los lineamientos de aborto seguro y a todos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los temas de aborto. Sugieren que en el primer trimestre utilicemos de primera intención el aborto con medicamentos. Es bastante seguro, es efectivo y el índice de complicaciones también es muy bajo. La médica general, quien brinda atención en el módulo de servicios de aborto seguro, señala que en el país hay 2 medicamentos que se utilizan para realizarlo, los cuales se encuentran también disponibles en Guerrero: la mifepristona y el misoprostol. Cómo usamos el medicamento, las dosis y todo eso va a depender mucho de la valoración clínica. Aquí en la unidad lo usamos de manera semiambulatoria, es decir, ingresamos a las pacientes para mantener una observación del misoprostol. Cabe señalar que en la mayoría de las pacientes con embarazos menores a 12.6 semanas, donde se realiza el tratamiento farmacológico como método para el aborto seguro, este resulta exitoso. Sin embargo, puede haber algunos casos donde se tenga que recurrir a la AMEU. El AMEU es una aspiración mecánica endouterina que se hace con una jeringa. En estas pacientes que quedan algunos restos o que persisten con sangrado, se les hace este AMEU. Tavares García señala que de acuerdo al protocolo, a las pacientes que presentan algún síntoma de alarma, se les realiza un ultrasonido, el cual, si marca que hay restos placentarios, las hace candidatas al procedimiento AMEU, el cual es considerado como un método seguro y eficaz. La especialista destacó que debido a sus efectos secundarios y complicaciones, actualmente el legrado uterino instrumentado se encuentra en desuso. El AMEU es menos invasivo, tiene un riesgo de complicaciones menores al 1%, perforación menor al 1%, riesgo de hemorragia o de muerte menos del 1% en comparación con el legrado. El legrado tiene una alta índice de sinequias posterior a un legrado, tiene un alto riesgo de perforación y hay mayor riesgo de sangrado. Es necesario hacerse el AMEU en pacientes que quedaron con restos ovulares. No importa la edad, pueden ser niñas menores de 12 años, mujeres de 12 a 28, incluso hay mujeres
que se embarazan a los 40, 42 años y que por comorbilidades como diabetes, hipertensión, ellas deciden interrumpir el embarazo y llega a haber restos ovulares, se les tiene que hacer el AMEU. No hay otra situación o otro procedimiento mejor para retirar estos restos que el AMEU. Las mujeres que se someten al AMEU tienen una hospitalización ambulatoria, explica la ginecóloga. El AMEU se puede hacer inclusive en consultorio, se puede hacer con anestesia local y la recuperación, vigilas a la paciente, el sangrado 2 horas aproximadamente, ves que el sangrado realmente se dio y la puedes egresar. Después de haber practicado el aborto seguro, la institución lleva a cabo un seguimiento de la paciente hasta otorgarle la alta médica. Lo que hacemos como área de trabajo social es darles un seguimiento 24 horas después de que ellas egresan de la unidad. Consiste en hacerles una llamada, preguntar cómo están, cómo se sienten, de acuerdo a los signos de alarma que la doctora ya les comenta que tienen que presentar para que ellas lo puedan, pues ahora sí que checar si tienen algún signo. De manera inmediata pueden acudir con nosotros. Nuevamente se les hace una valoración. En la mayoría de los casos, pues esperan hasta sus 14 días cuando se les realiza un ultrasonido endovaginal. Tenemos pacientes que vienen de la montaña, de la sierra, de tierra caliente o de lugares alejados donde no pueden estar viniendo como que a revisión. Entonces el seguimiento se les hace vía telefónica, vía mensaje de texto y con eso es suficiente para saber que la paciente está bien. El seguimiento puede durar, se les hacen los primeros 3 días y ya sus citas subsecuentes a los 15 días del procedimiento, ultrasonido y se dan de alta. La despenalización del aborto ha abierto a las mujeres que así lo deseen la oportunidad de realizarlo de una forma segura, teniendo al alcance el servicio de médicos y enfermeras profesionales, así como instalaciones adecuadas en un hospital o centro de salud. Sin embargo, por increíble que parezca, hay quienes por el temor a la exposición pública prefieren llevarlo a cabo en la clandestinidad, arriesgando de esta forma su integridad. Llegan casos en los que afortunadamente los detecta algún familiar por el sangrado, porque las notan muy pálidas o porque ya tienen algún dato como fiebre, ¿sí? Entonces nos han llegado pacientes así. Afortunadamente no se nos ha complicado a ninguna paciente por el momento. Se les ha dado la atención y sobre todo la prevención. Aunque el aborto seguro es legalmente autorizado para las mujeres que así lo decidan, es importante señalar que este no debe de ser visto como un método anticonceptivo. Recordemos que el aborto es una alternativa para esas mujeres que tienen alguna situación, ya sea por violencia, violación, alguna enfermedad, alguna malformación congénita, o mujeres de cualquier edad que deciden no tener a su bebé, pero que no se torne a un método de planificación familiar. Lo ideal no es estarse haciendo abortos de manera consecutiva, lo ideal es prevenir los abortos. Sin embargo, está la opción para quienes así lo deseen, terminar con el embarazo, se les hace de manera segura. El objetivo principal de hacer abortos seguros es evitar la muerte en estas pacientes embarazadas. Ese es el principal. De ahí vienen evitar complicaciones. Sepsis, que es una infección generalizada, que nos puede llevar también a la muerte o a la pérdida del aparato reproductor, que sería el útero. En mujeres muy jóvenes se puede dar 15, 14, 19, 20 años, mujeres que no han tenido hijos y que por miedo a que sus familiares la puedan reprender, se hacen abortos en casa, no vigilan los datos de alarma, no vigilan situaciones como datos de infección, y esta infección puede generalizarse al útero y nosotros tenemos, cuando la infección es muy fuerte o es una sepsis, tenemos que retirar el útero para salvarle la vida a la mujer, y hasta ahí llegó su vida reproductiva, ¿no? Entonces, lo que evitamos son ese tipo de complicaciones. La principal, la muerte. Aunque legalmente no está estipulado el número de abortos a los que se puede someter una mujer por su voluntad, es importante recalcar que es una práctica que, aunque se realice de forma segura, si se abusa puede tener repercusiones para la mujer que los lleve a cabo. Muchas mujeres responden de manera diferente a los abortos. Algunas pueden tener hemorragias muy fuertes en el primer aborto y ya puso en riesgo su vida desde el primer aborto. Lo ideal
es prevenirlo. Hemos tenido pacientes con 3, 4 pérdidas que cuando llegan a embarazarse hay complicaciones como placentas previas, placentas que se quedan abajo tapando el orificio cervical, acretismos placentarios, es decir, las raíces, por así decirlo, de la placenta atraviesan todas las capas del útero y hay que retirar el útero. Al momento de que nace el bebé hay que quitar el útero porque no hay manera de quitar la placenta sin el útero. Entonces son complicaciones severas que si una mujer en su adolescencia tuvo 3, 4 abortos, se puede esperar que tenga estas complicaciones y a lo mejor tener solamente un embarazo porque con un acretismo placentario pues hay que retirar el útero y hasta ahí termina su vida reproductiva. Como ya lo hemos explicado, entre los motivos que una mujer puede tener para realizarse un aborto seguro se encuentra el que la vida de la embarazada esté en riesgo, circunstancia en la que se vio a quien llamaremos Valeria para proteger su identidad, por lo que ella y su esposo, a quien llamaremos Iván, decidieron en pareja acudir al hospital de partería Alameda Chilpancingo para solicitarlo. Son 2 razones por las cuales nosotros decidimos llevar a cabo este procedimiento. Una es porque tenemos nuestro hijo de 8 meses. Y otra es que anteriormente nosotros lamentablemente perdimos una que sería nuestra segunda hija, por lo mismo de que ella nació a muy corto plazo del nacimiento de nuestra primera hija, y ella falleció a causa de acuerdo a la información que nos proporcionaron los doctores, que la causa del problema o de su muerte fue precisamente porque nació muy poco tiempo, ¿no? Que el órgano reproductor de mi esposa no se había recuperado, más o menos eso nos informaron los doctores, y por esa es la segunda razón por la cual decidimos llevar a cabo este procedimiento. Iván relata que la decisión que tomaron con su esposa no fue nada fácil, pero ponderaron que su vida estaba en severo peligro y la pérdida que ya habían sufrido con su anterior embarazo por el poco tiempo transcurrido entre uno y otro. Por parte de la unidad han estado atentos a su en el tratamiento, cuando ella ingresó le dieron información más detallada de cómo sería el procedimiento. De esa información ella así que entre los dos decidimos ahora sí que iniciar de forma segura, sabiendo de que sí personas especializadas nos apoyarían en este proceso. Y así como el Congreso local legisló a favor de la despenalización del aborto para evitar que las mujeres mueran por practicarlo en la clandestinidad, también aprobaron la reforma sanitaria con el objetivo de incidir en la prevención del embarazo para que las mujeres que deciden tener una vida sexual activa tengan las herramientas y las condiciones, así como la información necesaria para cuando comiencen esta vida, aseguró la diputada local Citlali Calixto Jiménez. También se construyó con la Secretaría de Salud, tiene que tener muchas capacitaciones, promociones, etcétera, en el tema de la prevención de embarazos a temprana edad. ¿Por qué? Porque tenemos un alto índice de mujeres que tienen embarazos a temprana edad. Entonces, la reforma sanitaria también va en un sentido de decir, si ya estás embarazada y decides interrumpir tu embarazo, el Estado te protege. A ti, mujer que decides interrumpir tu embarazo hasta las 12 semanas para que no mueras en la clandestinidad. Pero también el Estado te acompaña en que no se tenga la necesidad de interrumpir el embarazo, previniendo los embarazos a temprana edad. La reforma sanitaria también contempla que las mujeres que eligen realizarse un aborto seguro, al salir de la clínica o centro de salud, lleven consigo la información de los métodos de planificación familiar para evitar embarazos no deseados. Cuando ellas ingresan con nosotros, les hablamos de todo lo que comprende el servicio de aborto seguro. Nosotros les hablamos que contamos con un área de CEPAVI, que tenemos métodos de planificación familiar, les explicamos cada uno de los métodos, les ofertamos, no les decimos que es obligatorio porque no es que
se deben de ir obligatoriamente con un método, pero sí las invitamos a que puedan irse con algún método de planificación, precisamente porque el aborto pues no es un método de planificación. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Movimiento feminista Marea Verde. Gracias por habernos acompañado en un programa más de Reporte Guerrero.